Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Encontramos un antiguo y complejísimo manual de instrucciones. Ujú. Nos sentamos tranquilamente, lo abrimos con la intención de descifrar cómo funciona nuestra propia vida, pero al cabo de unos minutos de lectura, nos damos cuenta de algo verdaderamente inquietante, ¿De qué nos damos cuenta exactamente? pues de que el manual no es un objeto inerte. Resulta que el manual nos está leyendo a nosotros. Madre mía, es una imagen poderosísima para empezar. ¿Verdad que sí? Y bueno, hoy nos sumergimos en una inmersión profunda sobre un documento sumamente particular titulado La Biblia como mapa vivo. Nuestra misión hoy no es para nada dar una clase magistral de historia antigua, No, no, desde luego que no. ni repasar fechas o descubrimientos arqueológicos aburridos. Lo que vamos a intentar desentrañar es un método. Concretamente, el método de lectura de la escritura que propone Camino Anima Mundi. Exacto. Y creo que hay que empezar poniendo sobre la mesa la gran tragedia que ocurre cuando el acercamiento a este texto se hace mal. Totalmente, porque el desastre suele tomar dos caminos bastante marcados. O bien la palabra se convierte en letra muerta, un simple código penal, un reglamento moral o un museo de antigüedades que no tiene ningún eco en el presente. Que es lo más habitual, por desgracia. Ya. O bien, en el extremo opuesto, el texto se utiliza como una pantalla de cine en blanco donde quien lee proyecta sus fantasías personales y sus delirios místicos. Que también es peligrosísimo. Así es. Por eso el objetivo de hoy es trazar una vía mucho más exigente. Una que rescate la escritura como un drama simbólico, encarnado y sobre todo profundamente cristocéntrico. Y ese punto de partida que mencionas es fundamental, porque el destino del texto depende en gran medida de la postura de quien se acerca a él. Claro, Para comprender esta propuesta de la Biblia como un mapa, el documento nos exige primero un cambio de paradigma brutal sobre el objeto que tenemos entre las manos. Nos advierte que no estamos ante un texto estático. o sea que el papel no es solo papel. Eso es. La premisa central, que además se apoya en una afirmación muy radical de la Carta a los Hebreos, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Sí, y en el marco de Camino Anima Mundi, esto no es una metáfora poética, ni una frase bonita para poner en un cartel motivacional. Es una descripción operativa, real. A ver, explícanos un poco más esa operatividad. ¿Qué significa en la práctica? Pues se asume que la palabra trabaja por dentro, juzga las intenciones, desnuda las justificaciones que todos nos hacemos y, finalmente, consuela. Es como un organismo vivo. Exactamente. Por lo tanto, el acto de leer no puede consistir en extraer datos pasivamente, como quien saca carbón de una mina. Consiste en exponer la propia vida a un texto que actúa casi como un bisturí. Fíjate, vamos a detenernos en esa idea de la lectura pasiva frente a la lectura activa, porque creo que aquí hay un abismo de diferencia. ¿Mm? Cuéntame. Si compramos un mueble en una gran superficie, el manual de instrucciones es algo totalmente pasivo. Buscamos el paso 3, ponemos el tornillo, cerramos el libreto y se acabó. Claro, el manual no sabe nada de quién lo está sosteniendo. Exacto, le da igual. Sin embargo, acercarse a la escritura desde esta perspectiva que comentamos es más bien como entrar en una galería de arte, plantarse frente a un retrato hiperrealista para intentar analizar la técnica del pintor. Y de repente sentir que los ojos del lienzo te devuelven la mirada. Eso es. Y no solo devuelven la mirada, sino que empiezan a revelar las fracturas interiores, las luces, las sombras y las contradicciones de quien observa. Es un texto que interroga sin piedad. Esa imagen del cuadro capta muy bien la dinámica. El texto abandona su posición de objeto pasivo y se erige como un sujeto activo que interpela de verdad. Pero claro, eso asusta un poco. Bueno, asusta y exige, porque permitir que un texto nos interrogue requiere algo de lo que hoy carecemos casi por completo. Tiempo y silencio, supongo. Has dado en el clavo. Vivimos en la cultura del consumo rápido, del titular de 3 segundos, de la ansiedad por extraer conclusiones y pasar a otra cosa inmediatamente. A la siguiente notificación. Al cual. Y frente a esto, la propuesta de leer versículo a versículo, deteniéndose en una sola frase durante días si hace falta, es un acto de rebelión total. Es contracultural a más no poder. Profundamente contracultural. Lo que se busca con esta lentitud es romper esa ansiedad interpretativa. Al frenar, se le da permiso a la escritura para que trabaje en el tiempo interior de la persona. Me gusta eso de la pedagogía de la paciencia.
Es que es el único antídoto real contra la superficialidad, de verdad. A veces, un pequeño giro verbal en un salmo o en un evangelio necesita semanas para decantar y abrir un mundo entero en la conciencia. Ahora bien, si aceptamos que este mapa es un organismo vivo y que está en constante movimiento, la duda que surge de inmediato es ¿hacia dónde apunta? Tiene que haber una dirección. Porque un mapa sin un norte magnético no es un mapa. Es un laberinto en el que te pierdes. Totalmente. Pues el norte magnético absoluto de todo este inmenso mapa bíblico es Jesucristo. El documento es tajante al establecerlo a él como la clave hermenéutica definitiva. A ver, traduzcamos eso de la clave hermenéutica para quien nos escucha. ¿Qué significa esto en la vida real? Pues significa que toda la historia santa, absolutamente toda, desde el relato de Adán, la figura de Moisés, la construcción del templo, hasta las leyes de pureza del Levítico, encuentra su punto de fuga y su sentido final en él. Todo converge ahí. Todo. Y, por lo tanto, todo el Antiguo Testamento debe ser releído desde esa culminación. Y ojo, no es algo que se haya inventado recientemente camino Anima Mundi, ¿eh? Claro, viene de lejos. Viene de los orígenes. El apóstol Pablo ya releía el paso por el Mar Rojo o el agua que brotaba de la roca en el desierto viéndolos como figuras de Cristo. El Evangelio de Juan hace lo mismo con el templo, ¿no? Exacto, relee la arquitectura física del templo de Jerusalén como el propio cuerpo de Jesús. La idea central es que el texto no encuentra su significado último en el capricho del lector de turno, sino en el Logos encarnado. Vale, entiendo perfectamente el planteamiento, pero aquí es donde me veo en la obligación de frenar y poner sobre la mesa la gran objeción moderna. Venga, a ver. Y es una objeción muy válida, creo yo, si se dice, como plantea el documento, que toda lectura que sea incompatible con el rostro compasivo y con la cruz de Jesús necesita ser revisada o descartada. Te veo venir. Claro, no estamos haciendo trampa. Es decir, si el norte es la compasión, ¿qué hacemos con los pasajes brutalmente violentos del Antiguo Testamento? Los famosos textos oscuros. Exacto. Vemos relatos de guerras sangrientas, destrucciones de ciudades enteras y castigos terribles supuestamente ordenados por Dios. Esta clave cristocéntrica no es, en el fondo, una manera un poco sofisticada de censurar y esconder bajo la alfombra lo que no nos gusta. Es una sospecha muy, muy lógica. Y te diría que es el principal escollo para cualquiera que intente leer la Biblia entera hoy en día. Es que choca muchísimo. Choca y escandaliza. Pero lo que plantea este enfoque no tiene nada que ver con la censura ni con utilizar tijeras para recortar lo incómodo. No se borra ni una sola gota de sangre del texto, ni se disimulan las tensiones. Entonces, ¿cómo se digiere eso? Lo que se hace es comprender la revelación divina como un proceso de maduración. No es como un fax que cae del cielo ya perfecto e inmaculado. Entra aquí un concepto vital que el texto llama teopoesis. Teopoesis. Suena denso. Un poco, sí, pero es fascinante. Es la idea de que Dios se acomoda a la inmadurez, a la dureza y a las categorías de la humanidad en cada época para ir elevándola poco a poco. O sea, que se adapta al nivel de quien escucha. Exacto. La crudeza del pasado está ahí porque refleja la etapa infantil y a menudo brutal del recipiente humano que recibía esa revelación en aquel momento. Ya, claro. No eran santos pacifistas en la Edad de Bronce. Para nada. Pero esas etapas se leen como pedagogías inacabadas. Si el final de la ruta es el rostro crucificado de Jesús, que perdona a sus verdugos, entonces las etapas de guerra y conquista anteriores se reconocen como imperfectas y transitorias. ¡Qué interesante! Entonces, no se trata de justificar la violencia antigua. Al contrario, esto es crucial porque impide que un lector contemporáneo utilice un pasaje bélico del Antiguo Testamento para justificar la intolerancia o el desprecio al prójimo en el presente. Claro, que se ha hecho muchísimo a lo largo de la historia. Demasiado. El pasado no se amputa, se lee, se respeta, pero se desautoriza como última palabra sobre quién es verdaderamente Dios. La última palabra es Cristo. Queda clarísimo. No se borra la historia de los tropiezos, sino que se ve a la luz de la meta alcanzada. Pero bueno, al mencionar la historia, entramos de lleno en la cuestión del terreno físico. El mapa tiene sus montañas y sus valles reales, ¿sí? Exacto. Si decimos que todo culmina en un Cristo que sudó, que sangró y que pisó la tierra en el siglo I bajo el Imperio Romano, resulta evidente que la historia importa. Este mapa tiene un relieve material innegable.
innegable y necesario. La dificultad está en cómo dar el salto desde esos hechos polvorientos ocurridos hace 2000 milenios hasta la vida cotidiana del siglo XXI. O sea, cómo no dejar a la Biblia encerrada en un museo arqueológico con un cristal delante. Pues ese es el delicadísimo equilibrio por el que aboga Camino Anima Mundi. Por un lado, la literalidad histórica es intocable, Hay que conocer el contexto. obligatoriamente. Conocer la geografía de Israel, la política romana o las costumbres judías de la época es indispensable para no decir barbaridades exegéticas. Pero la trampa está en quedarse solo ahí, en lo puramente académico. Como disecar una rana en el laboratorio. Tal cual. Si la lectura se limita a un análisis puramente histórico o crítico, diseccionando el texto como un cadáver, el relato se vuelve un fósil. Nos dirá qué ocurrió en el pasado, pero será mudo sobre nuestro presente. ¿Y cómo se le devuelve la respiración al texto, entonces? Para que vuelva a respirar hoy, es imprescindible la herramienta del símbolo. Pero cuidado. El símbolo aquí no se entiende como una fantasía abstracta que anula la realidad. Se define como una densificación de lo real. Densificación de lo real. Me gusta el término, pero necesito aterrizarlo. A ver cómo lo explicarías tú. Pues mira, para visualizar esa idea, propongo que pensemos literalmente en un mapa topográfico. Vale, a ver. Si miramos una vista de satélite tradicional en una pantalla, obtenemos la precisión histórica. Nos dice, aquí hubo un pozo físico en la región de Samaria donde la gente sacaba agua. O aquí hay una celda física en Filipos donde Pablo estuvo encadenado. Eso es el terreno puro y duro, la historia. Exacto. Pero cuando añadimos el relieve topográfico, las curvas de nivel, las sombras, ahí aparece la profundidad del símbolo. Eso es. Entonces, el pozo histórico de Samaria no deja de ser un pozo con piedras y agua, pero al mismo tiempo representa la sed crónica del alma humana. Ese intento de llenarnos con cosas que nos vuelven a dejar sedientos. Es un ejemplo fantástico. Y esa cárcel física de Filipos pasa a representar también nuestros propios encierros interiores, las prisiones de la angustia, del miedo o del rencor, de las que no sabemos cómo salir a día de hoy. Mente revolucionario de aprender a leer con ese relieve simbólico es cómo transforma la experiencia humana en el día a día. ¿Cómo afecta a lo cotidiano? Pues cuando nos acostumbramos a esta lectura, la existencia pierde su planicie agobiante. Lo ordinario empieza a resonar con lo eterno. Ponme un ejemplo del día a día. Pues una simple comida compartida con amigos, con todos sus elementos materiales de pan, vino, risas, empieza a adquirir una sutil pero real densidad eucarística. Ya no es solo comer por comer. Exacto. O yéndonos a un momento más duro, una noche oscura en la vida personal, atravesada por una enfermedad grave o una duda profunda. Ya no es un sinsentido aislado. Empieza a conectar con algo mayor. Empieza a dialogar en tiempo real con la noche de Getsemaní. El símbolo no sirve para evadirse hacia un mundo espiritual etéreo de nubecitas, sino exactamente para lo contrario. Enraiza lo espiritual en el barro. Hace que la vida concreta sea un lugar habitable para el alma, ¿no? Totalmente. Le da un suelo firme. Entiendo. Y si seguimos explorando este mapa de Anima Mundi, vemos que al igual que en las rutas de montaña, hay marcas y señales de sendero que se repiten para confirmar que vamos bien. En la Biblia encontramos acontecimientos y figuras que riman entre sí. Y esto nos lleva a otra de las grandes herramientas de este documento: la tipología. Ay, la tipología es fascinante porque nos muestra toda la arquitectura interna de la revelación divina. ¿Cómo funciona exactamente? Funciona reconociendo que ciertos eventos o personajes antiguos, lo que llamamos los tipos, actúan como bocetos o sombras que anticipan realidades futuras mucho más plenas, conocidas como antitipos. Los tipos y los antitipos. Da un ejemplo clásico. El más evidente es el Éxodo. La liberación física de la esclavitud en Egipto prefigura liberaciones espirituales definitivas a través de Cristo. O el maná que cae del cielo en el desierto, que anticipa el pan verdadero de la Eucaristía. Pero lo interesante aquí es cómo el método de Camino Anima Mundi lleva esto directamente a nuestra experiencia, a quien lee hoy. Claro, no se queda en la teoría literaria. Existencialmente, Egipto tipifica la tiranía del propio ego y sus adicciones, y Babilonia representa la dispersión del corazón y el exilio de la propia identidad. A ver, traduzcamos eso a nuestro idioma actual, porque la idea de Babilonia como dispersión me parece potentísima para los tiempos que corren. Es que es un diagnóstico perfecto de la modernidad. Totalmente.
Si lo pensamos bien, estar exiliado en Babilonia hoy no es estar sentado entre ruinas en Mesopotamia llorando. No, no, para nada. Babilonia es el equivalente a pasar 3 horas haciendo un scroll infinito en la pantalla del móvil, saltando de un estímulo visual a otro y terminar con la cabeza completamente aturdida, vacía, exiliada de nuestro propio centro. ¡Wow! Es un paralelismo brillantísimo. Es que esa es la dispersión moderna. Efectivamente, el exilio en Babilonia es esa alienación constante donde perdemos el contacto con nuestra propia raíz y nos disolvemos en el ruido exterior. Y fíjate, para afinar en estas conexiones tipológicas, el documento subraya la extrema importancia de las palabras originales. Pero, ¿te refieres a ir al texto en hebreo o en griego? Sí, pero ojo, ir al hebreo o al griego aquí no es un ejercicio de snobismo académico para parecer intelectual delante de los demás. Es una necesidad vital, porque ciertas palabras originales, como dice el texto, cargan mundo. Me vas a tener que explicar eso. ¿A qué nos referimos exactamente con que una palabra carga mundo? Pues mira, tomemos el término hebreo ruaj, que nuestras Biblias suelen traducir simplemente como espíritu. Vale, espíritu. En nuestro idioma, la palabra espíritu suena a algo inmaterial como un fantasma, una neblina o una abstracción filosófica. Sí, algo muy poco tangible. Pero el término ruaj en su contexto original significa simultáneamente el viento físico que agita las ramas de los árboles, el aliento biológico que llena los pulmones de un ser vivo y el aliento creador de Dios, todo a la vez. O sea que al aplanar la traducción al español perdemos toda esa conexión física y encarnada. Exactamente. Si uno entiende que el espíritu es rúa, comprende que la presencia de Dios es tan física e indispensable como el acto biológico de respirar. Ese es el mundo inmenso que carga la palabra original y que esta lectura paciente intenta recuperar. ¡Qué barbaridad! Lo cambia todo. Aunque, bueno, todo esto suena a una maquinaria perfectamente engrasada, pero vuelve a surgirme una objeción respecto a lo que decíamos antes de la tipología. A ver, dispárame. Si decimos que el Nuevo Testamento es el antitipo, que viene a cumplir o a mejorar el tipo del Antiguo Testamento, corremos el inmenso riesgo de tratar la historia de la salvación como si fuera una franquicia de cine de Hollywood. ¿Una franquicia? ¿En qué sentido? Es decir, pensar que Jesucristo es simplemente un Moisés 2.0, una versión con mejoras técnicas, o un nuevo Rey David pero con una moral intachable. ¿No estamos reduciendo la encarnación a una simple repetición mejorada de lo viejo? Esa trampa es común, pero el documento es categórico al negarlo por completo. La relación entre tipo y antitipo jamás, repito, jamás, es una simple mejora cuantitativa. No es añadirle más megas al contrato. Para nada. Es siempre una novedad cualitativa radical. Es una transfiguración que muchas veces invierte por completo la lógica anterior. ¿Volvemos a la teopoesis? Justo. Una alianza que estaba grabada en tablas de piedra frías da un salto cualitativo hacia un cuerpo humano vivo y entregado. Una noción antigua de realeza, basada en ejércitos, caballos y dominar por la fuerza bruta. No se mejora dándole a Jesús un ejército celestial más grande. Exacto. Se invierte radicalmente mediante una realeza cruciforme, desarmada y totalmente vulnerable en la cruz. Es decir, las figuras antiguas son purificadas de su violencia e imperfección al llegar a Cristo. No es más de lo mismo, es una lógica completamente nueva. Vale, y esto inevitablemente abre un nuevo frente de debate en nuestra charla. Menudo tema, ¿eh? Seguimos abriendo frentes. Es que el mapa da para mucho. Si este mapa bíblico es tan preciso a la hora de describir la esclavitud en nuestro Egipto personal, la alienación de nuestra Babilonia moderna de las pantallas o las dinámicas de la dispersión humana, cabe preguntarse cómo se relaciona con el resto de disciplinas contemporáneas. Porque hoy en día usamos la psicología, la gran literatura, los mitos clásicos o incluso el análisis cinematográfico para intentar entendernos a nosotros mismos. Pues Camino Anima Mundi no huye de esos otros lenguajes. De hecho, establece un diálogo súper fecundo con ellos, especialmente con la psicología profunda y toda la línea junguiana. Jung y la Biblia. Interesante mezcla. Muy interesante. Dinámicas como el enfrentamiento con la propia sombra, esa parte oscura, egoísta y no reconocida de nosotros mismos, el tránsito por el desierto del sinsentido o la muerte imperativa del viejo ego para que nazca algo nuevo, encuentran ecos clamorosos y averiguación bíblica. Podemos ver nuestra propia sombra reflejada en la rigidez de los fariseos, por ejemplo.
o en la traición y la desesperación de Judas. Este enfoque asume que el logos, esa razón creadora, ha ido dejando huellas esparcidas por toda la cultura humana. O sea que la verdad resuena en muchos sitios. Claro, el drama de la redención resuena tanto en los mitos antiguos como en los guiones del mejor cine contemporáneo, mostrando que el corazón humano siempre, en el fondo, ha estado clamando por la misma transfiguración. A ver, cuidado, porque aquí suenan todas las alarmas para mucha gente. Este me parece el terreno más resbaladizo de todos los que hemos pisado hoy. Por el peligro del relativismo. Exacto. Si empezamos a leer la escritura aplicando conceptos de Carl Jung, arquetipos literarios o dinámicas de crecimiento personal puro y duro, ¿no corremos el tremendo peligro de vaciar la Biblia de su esencia cristiana? Es un riesgo evidente, ¿sí? Es que es muy fácil terminar reduciendo el texto sagrado a un simple manual de autoayuda psicológica y convirtiendo a Dios en una simple proyección intrapsíquica de nuestra mente para sentirnos mejor por las mañanas. Ese es el peligro mortal. Y por eso el librito que estamos desgranando establece una frontera absolutamente infranqueable. ¿Cuál es esa frontera? Pues que la cultura y la psicología resuenan con la revelación, la ilustran y nos ayudan a asimilarla, pero jamás la sustituyen ni tienen autoridad para corregirla. El límite innegociable es la alteridad divina. La alteridad. El hecho de que Dios es otro. Exactamente. La Biblia es teología pura. Habla de un Dios que es otro, que es soberano y que actúa en la historia objetiva de la humanidad. Si reducimos a Dios a un mero arquetipo de nuestro subconsciente, perdemos precisamente la capacidad de ser salvados. Porque nos estaríamos salvando a nosotros mismos. Y nos quedamos atrapados en el monólogo infinito de nuestra propia mente. El texto bíblico lee el alma, sí, como decíamos al principio, pero no se diluye en ella. Conserva su independencia. Conserva su asimetría y su capacidad de juzgarnos desde fuera de nosotros mismos. En este diálogo cruzado con la psicología o el arte, la escritura siempre debe mantener el centro normativo. Qué bien explicado. Después de todo este recorrido tan denso, el documento se enfrenta al último desafío práctico. ¿Cómo lograr avanzar por esta ruta sin despeñarse por los abismos que la flanquean? Porque los hay. Hemos visto que la vía es muy estrecha y que la tentación de caer hacia un lado u otro es constante a lo largo de la vida. Esos abismos, esos márgenes peligrosos del camino que menciona el texto, son dos enemigos clásicos. Cuéntame. A un lado tenemos el precipicio del literalismo plano. El fundamentalismo de toda la vida. Ese mismo. Es una lectura que asfixia el texto, que no soporta ni un gramo de ambigüedad ni de misterio y que utiliza la Biblia como un código rígido para golpear a los demás en la cabeza. Muy destructivo. Y al otro lado. Al otro lado está el precipicio de la arbitrariedad alegórica. Este es el terreno del narcisismo espiritual. Uy, el narcisismo espiritual. Sí, donde el lector ignora la historia real, hace malabares intelectuales y retuerce los símbolos de una manera loquísima para que la Biblia acabe justificando sus propios caprichos o sus fantasías místicas de turno. Y esto nos aboca a una cuestión de puro discernimiento. Porque, claro, cualquiera que nos esté escuchando se siente en su casa con su Biblia a practicar esta lectura profunda. Podría estar cayendo en el autoengaño sin darse cuenta. Totalmente. Es un riesgo humano. ¿Cómo puede saber alguien si está realmente accediendo a la hondura simbólica del texto o si simplemente se ha inventado una interpretación subjetiva brillante para darse la razón a sí mismo, disfrazándolo de alta teología? Para resolver esto, Camino Anima Mundi aplica una prueba de fuego que es profundamente evangélica. A ver. El criterio último es siempre, siempre el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Eso es. La verdad de una interpretación no se mide por lo ingeniosa que sea intelectualmente o por lo bonito que suene. Se mide por su resultado en la vida concreta de quien lee. ¿Y qué significa esto de forma palpable, en el día a día? Significa que una lectura verdadera genera indefectiblemente más Cristo en la persona. Se traduce en mayor humildad, en un aterrizaje forzoso en la realidad material de tu vida, de tu familia, y sobre todo, en una capacidad mucho mayor para compadecerse del rostro del prójimo herido. Eso es un buen termómetro. El mejor. En cambio, si una lectura genera arrogancia, si te da herramientas retóricas para ganar discusiones teológicas destruyendo al hermano, si te vuelve frío, elitista y autorreferencial, Entonces no sirve de nada. entonces, por muy fascinante y brillante que sea tu conexión simbólica con el texto antiguo,
Tu interpretación es falsa, falsa de raíz. Si el literalismo engendra soberbia y exclusión, la lectura simbólica verdadera engendra comunidad y pies lavados. ¿Pies lavados? Sí, servicio puro. El hermetismo intelectual, que no encarna el amor, es completamente estéril. En definitiva, la lectura se valida manchándose las manos en el barro del día a día, no en la asepsia y la esterilidad de una biblioteca privada. Total y absolutamente. Y creo que esto nos permite sintetizar a la perfección el espíritu de todo lo que hemos abordado hoy en esta inmersión. Hemos constatado que este mapa no es un archivo histórico de lo que le pasó a una gente lejana y extraña hace siglos, sino el diagnóstico vivo de lo que nos sigue pasando a nosotros hoy, esta misma tarde. Es un espejo. Si logramos leer la Escritura bajo la brújula de Cristo, anclándonos en el suelo firme de la historia, pero permitiendo que el símbolo y la tipología nos expandan el horizonte, la Biblia recobra todo su inmenso poder transformador. Así es. Toda la pedagogía que propone este librito, el detenerse con paciencia ante cada palabra, el respetar el peso original de lenguas que cargan mundo, el dialogar sin miedo pero con un rigor enorme con la psicología profunda, todo ello converge en un único propósito. ¿Cuál es ese propósito final? Que la palabra recupere su filo cortante original y su capacidad de sostener de verdad a la comunidad. Es una invitación urgente a dejar de tratar el texto bíblico como un objeto de dominio intelectual, para permitir que vuelva a ser el sujeto soberano de nuestra propia historia. Y para cerrar este recorrido de hoy, hay una reflexión en el tramo final del librito, que tiene una fuerza poética y existencial abrumadora, y que conviene dejar resonando en el silencio. Es un cierre precioso, sí. Plantea que, cuando asumimos este riesgo de leer con lentitud y vulnerabilidad, a veces sucede algo misterioso. Basta con detenerse en una sola palabra, en un nombre antiguo, o en la descripción de una herida o una traición ocurrida en el desierto hace 3000 años. Para darnos cuenta, con un sobresalto interior, de que esa herida en el papel es la geografía exacta de nuestra propia herida actual. Exactamente. Y es precisamente en ese momento de reconocimiento cuando el texto santo deja por fin de ser un objeto analizado para convertirse en el sujeto que lee silenciosamente nuestro corazón, cuando el mapa entero vuelve a iluminarse y el camino recobra todo su sentido. Para quienes sientan el impulso de explorar estas herramientas con mayor profundidad, la invitación está abierta a entrar en contacto y escribir directamente a la asociación a través del correo electrónico quiero@caminoanimamundi.org.